Vamos a decir el Shema Israel. Amén. Escucha Israel, Adonai Yahweh Yahshua Mashiach uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach, Amén, Amén. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Pongan sus manitas así. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabayazo a nuestro Mesías. Amén, amén, aleluya. Bendito es el Abacados. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Yo no monetizo los videos. Dale like, eso es importante porque así YouTube recomienda el video. ¿De acuerdo? Suscríbanse, denle link a la campanita. Bueno, vamos a ver en el Salmo 27, todos esos 40 días hasta Yom Kippur, vamos a estar leyendo el Salmo 27. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? ¿Listos todos? Bueno, Salmo 27. Muy bien. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su suká en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Amén, amén. Y aplaudimos porque es fiesta de Shabbat. Muy bien. Si el Eterno lo permite, si el Eterno lo permite, en 8 días, viernes, estaré dando una recta final. Sería la recta final 194. ¿De acuerdo? No les digo el tema es, pues que sea una sorpresa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con este tema que es muy bonito. Digo porque nos va a servir a todos, absolutamente a todos. ¿Te enojas con Yahweh? Bueno, este tema lo hice basado en el libro de Job. El libro de Job. Entonces, Job, les quiero dar un bosquejo, vivió en el año 2000 más o menos, antes de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach. Fue contemporáneo de Abraham, Isaac y Jacob. Y él era semita, venía de Sem, el hijo de Noé. ¿Verdad? Bueno, tenía 3 amigos edomitas, fíjense, edomitas, ¿verdad? Y la situación está aquí que quien encontró el libro, según la tradición judía verdadera, fue Moisés, precisamente cuando estuvo con su suegro Yetro, sí, en Madián, ahí encontró ese rollo Moisés. Y entonces
de ahí lo transcribió Moisés, ¿verdad? Bueno, pero eso es tradición, pero es muy seguro porque pues esa era la zona, digamos, en donde estaba Job. Ahora, voy a hablar mi experiencia como médico. Cuando alguien se enferma, se enoja con el Eterno, con Dios, aunque no le conozca. Y dice, lo primero que dicen es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me enfermé? ¿Verdad? Y muchas veces yo he oído esto. Ahora, para que nosotros podamos entender como mesiánicos, creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de Torah, el capítulo 38, abran su Biblia ahí en Job, capítulo 38, este libro es el punto de quiebre, por así decirlo, bueno, yo lo puse así en mis apuntes, donde Yahweh rompe el silencio y responde a Job desde un torbellino. Vean cómo dice 38, verso 1. ¿Ya lo tienen de Job? Dice, entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo, y de ahí empiezan una serie de preguntas tremendas. Entonces, tras 35 capítulos de discusiones humanas entre los amigos de Job y Job, Yahweh rompe el silencio y dice, basta, ¿verdad? 35 capítulos, sí. Y esas discusiones eran lógico-humanas, teológicas, sobre el porqué del sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos? ¿Verdad? Y Yahweh interrumpe ese debate desafiando a Job. No desafió a Elifaz, no, y a los otros dos, no. Desafió a Job a contemplar lo inmenso del cosmos, o sea, del universo, en lugar de ofrecer una explicación teórica. Entonces, no le dio una explicación teórica ni de por qué se enfermó, de por qué se arruinó, de por qué perdió sus 10 hijos, ni tampoco le dio una explicación teórica del universo, sino que fue práctica. Anoten eso. Y bueno, es realmente un interrogatorio poético porque está hermoso. No es un regaño el que le hace a Job. No lo humilla a Job, el Eterno, sino lo hace recapacitar. Entonces, ese interrogatorio es poético, con más de 40 preguntas retóricas sobre la creación, los astros, los mares, los animales, las leyes de la naturaleza, etcétera, 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 etcétera. Entonces Yahweh sitúa a Job, lo sitúa como diciendo, ven, siéntate, porque le dice, ahora tú cíñete y escúchame. Él quiere varones, no quiere gente ahí mediocre, no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me vas a escuchar, Job. Entonces, no lo humilla, sino que lo sitúa. Es como cuando tú a un hijo lo quieres, pues, no regañar, sino le estás llamando la atención. O yo con los hermanos, que son santos y que todos cometemos torpezas, pero no pecado, ¿verdad? Entonces yo lo sitúo y le digo, no, esto es así. Y no lo humillo, eso es así. Entonces, la limitación humana frente al diseño y el sistema del universo es nada, por así decirlo. Es decir, que somos limitados, somos humanos. Entonces, lo que sino le dice Yahweh a Job, tú eres humano, tienes limitaciones. Tú no te puedes comparar a mí, ¿verdad? Y yo hice el diseño y sostengo
con mi mano poderosa, con mi diestra, todo el universo. ¿Cómo ven ustedes? Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hace aquí nuestro Elohim, Yahweh, es desplaza el enfoque del dolor personal de Job hacia la soberanía de la creación. Entonces, cuando tú estés enfermo o angustiado por algo, pero en este caso por enfermedad, no le preguntemos al Eterno, ¿por qué yo? Mejor oremos un Padre Nuestro, los Salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque el Eterno así actúa, desplaza el enfoque, no te enfoques en tu dolor, desplaza el enfoque del dolor personal de Job hacia la soberanía de la creación. Por eso al final Job se arrepiente. Entonces vamos a Job, y ahorita volvemos al capítulo 38, en Job en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, del verso 3, ¿sí? Fíjense, vamos a leer desde el verso 1. ¿Ya tienen Job 3? ¿Sí? Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Hizo mal. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios, Elohim, desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Estaba maldiciendo. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Es como si tú te enfermas y dices, pues ya, Dios, llámame, Elohim, llámame, ya, mátame. No, eso no, nunca se debe decir, nunca. Entonces, dice el 6, ocupa aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, es un lamento. Que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Ya estaba maldiciendo hasta las estrellas. ¿Sí? Espere la luz y no venga. Y vea los párpados de la mañana. Ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Es decir, como diciendo que mi mamá no me hubiera dado a luz, ni escondió de mis ojos la miseria. 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Tremendo. ¿O expiré al salir del vientre? Y ahí sigue. Pero sobre todo subrayen, me gustaría, el verso 1 al 11. Es donde habla más fuerte. Sigue diciendo varias cosas después Job. Y yo no lo estoy criticando. Vamos a ver, vamos a estudiar. Me va a llevar un poquito de tiempo porque el tema es un poquito extenso, no mucho, y voy a hablar más lento, que es lo que me han recomendado los especialistas. Bueno, entonces maldijo el día en que nació. ¿Qué estaba demostrando aquí? La grandeza de su dolor. Pero fíjense, miren qué cambio. Vamos a Job 19, busquen Job 19, y vamos a ver, aquí empieza algo de luz en su corazón. Porque Job amaba a Yahweh. Él había aprendido a amar a Yahweh. No hacía sacrificios a dioses ajenos. Hacía sacrificios a Yahweh. Sí, era semita. Job 19, verso 25. Vean qué hermosura. Yo lo tengo subrayado. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Nada más el puro 25.
Miren qué hermoso. Y yo creo que en un momento de desesperación a muchos les ha pasado, que han maldecido, a veces el dolor es intenso, sí, el dolor físico, si tú has tenido alguna enfermedad, una fractura, etcétera, duele mucho. Bueno, pero no vamos a hablar ahorita así, ¿verdad? Médicamente. Pero al mismo tiempo le dice al Eterno, por favor, ten misericordia de mí. Si no me voy a sanar, a lo mejor le has dicho así, llévame a tu presencia, ¿sí? O tal vez hasta maldijiste, no sé. Pero al final dices, como Job, yo sé que tú vives. Yo sé que mi Redentor vive. Subraya en ese verso, está precioso. Ahora, en el capítulo 38, vamos para allá. En el capítulo 38 de Job, aquí decía yo que es el quiebre, ¿verdad? Porque Yahweh empieza a responder. Bueno, a preguntar más bien. En el capítulo 38, Yahweh utiliza un interrogatorio poético, cargado, lleno de majestuosidad. Lleno de majestuosidad. Ya está el libro de Job en este mismo canal, para que está un resumen pequeño, pero ahorita vamos a ver varias cosas. Fíjense muy bien, repito, Yahweh no responde directamente al porqué del sufrimiento de Job, sino que desemboca su reclamo, su angustia de Job, cuando escala la conversación entre los tres amigos de Job y Job, ¿verdad? Bueno, lo primero que le enseña Yahweh es el origen, póngalo, número 1, el origen y la arquitectura del universo. Miren cómo dice el verso 4 de Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si tienes inteligencia. Luego en el verso 5 dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Tremendo. Verso 8. ¿Quién encerró las puertas ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Se acuerdan que ya lo ministré? No me permitió que el mar se saliera. Ahorita ya está saliendo porque vienen los juicios. Ya empezaron. Ahora, aquí pongan atención. Yahweh reduce la escala del hombre. Para los que todavía son ególatras y orgullosos y todavía con poses de no sé qué, de galanes de Hollywood y aquí y allá, tengan cuidado. Porque Yahweh le reduce la escala a Job. La escala del hombre, porque este libro fue escrito para todos. Entonces Yahweh confronta la finitud humana, porque tenemos fin, frente a la eternidad y el diseño del universo. Si Job no estuvo presente en los cimientos del universo, ni comprende sus leyes de construcción y cómo funciona todo eso, carece del contexto necesario para juzgar a Yahweh, para juzgar cómo se debe de administrar la justicia moral del universo. ¿Se dan cuenta? Porque él ya había maldecido las estrellas. Vayan anotando, porque ahora sí no voy a repetir. Ustedes si no, mañana lo anotan todo. 2.2. El dominio sobre la luz. O sea, la luz domina todo. El dominio de la luz sobre las tinieblas y los elementos. Entonces, fíjense muy bien, ese es el verso 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días?
¿Has mostrado al alba su lugar? O sea, ¿cuándo va a salir el sol? Verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? El verso 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Hermanos, no somos nada ante el Eterno. Esto muestra que el mundo contiene dimensiones ocultas. No es cábala, pero dice que lo oculto pertenece a Yahweh, Deuteronomio 29:29. Entonces, el mundo tiene cosas, hay selvas que el hombre todavía no conoce. Hay océanos, y sobre todo en el fondo, donde nunca ha llegado ni siquiera una cámara para tomar una foto y saber cómo es hasta el fondo del mar. Aunque digan muchos, sí, ya lo hicieron, no lo han hecho. Entonces, esas dimensiones ocultas, inalcanzables para el ser humano, Yahweh las gobierna. Ese es mi Elohim. ¿Es el tuyo? Entonces portémonos santamente. El gobierno divino abarca no tanto, sino todo. Abarca la luz como la oscuridad. La lluvia en tierras habitadas y en tierras no habitadas. Es decir, en desiertos despoblados llueve también. ¿Y por qué llueve? El Eterno tiene un plan. Y entonces Él demuestra que la creación no gira exclusivamente en torno a la conveniencia humana. Porque eso piensa el hombre que no es creyente, o los pseudo-mesiánicos. Piensa que Yahweh tiene que someterse a nosotros. No decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, no es a nuestra conveniencia, es a la suya, su soberanía. Punto 3. Le enseña sobre las leyes del firmamento y astronomía. Y esto es lo que yo siempre he dicho en los eclipses. El verso 31, 32 y 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las dugadeas de Orión? Y ya el 32, 33 lo leen ustedes. Eso lo leo en cada eclipse. Aquí Yahweh enfoca el orden cósmico superior. Los astros se mueven bajo leyes fijas, dictadas por la palabra de Yahweh, quien es Yahshua. Y que el ser humano apenas puede observar. Si muchas veces yo tengo en mi teléfono una aplicación para ver las constelaciones, estoy estudiando constantemente, etcétera, etcétera, apenas puedo comprender algo, pero yo no soy astrónomo. Hay astrónomos muy capaces con unos telescopios terriblemente potentes y apenas pueden entender nada. Yo diría ni siquiera algo, nada. O a lo mejor un poquito, ¿verdad? Pero apenas podemos ni comprender ni observar. Hay estrellas que ni siquiera podemos ver con el telescopio más, ya iba a decir estetoscopio, el telescopio más potente. Pero jamás vamos a suponer que pudiéramos ver. Podemos ver las constelaciones, eso sí. La pregunta es, ¿las podemos controlar? No. Y aquí le dijo Yahweh a Job, ¿puedes tú hacer eso? Ahora, como un subtítulo, el significado global del interrogatorio.
El propósito de estas preguntas de Yahweh hacia Job no es humillar a Job por su ignorancia, porque todos somos ignorantes ante Yahweh, reconozcámoslos, sino reencuadrar su perspectiva, transformar su perspectiva de Job, de la justicia distributiva a la confianza. A ver, nosotros entendemos sobre constelaciones y más y eso y el otro. Yo les he dicho lo más simple en los eclipses, porque el Eterno me lo ha dictado, pero nada más. Pero ¿acaso yo puedo comparar eso con la salvación en Yahshua, su sangre preciosa? Es decir, en la confianza, es a lo que me refiero, que yo confíe en Yahshua para mi salvación, aunque me supiera todas las constelaciones, como muchos se las saben, del mundo, pero no creen en Yahshua, ni en su sangre expiatoria, ¿verdad? Entonces Job exigía un juicio legal. Job estaba exigiéndole a Yahweh un juicio legal para defender su inocencia. Yahweh le demuestra, que gobernar un cosmos complejo implica variables que escapan a la lógica humana de causa, efecto inmediato. Porque eso es lo que busca el hombre. Todos lo hemos buscado. Causa, efecto. Causa, efecto. Yo le hago switch a mi camioneta y ya sé que si le hago switch tiene que venir un efecto. Tiene que arrancar el motor. Estamos acostumbrados a eso. Yahweh es soberano. Él se ríe de eso. Bueno, no se ríe porque es parte de la creación, pero me refiero, no pensar que eso es causa-efecto, no. Pongan un subtítulo, por favor. El ministerio de la providencia. El universo es vasto, hay de todo. El universo es salvaje y no antropocéntrico. Es decir, ahorita como estamos en esta época, ya una vez viniendo Yahshua, entrando el milenio, verás que el león ya no se comerá a los cervatillos. Pero ahorita el universo es salvaje por el pecado, eso ya lo he explicado en otros audios. Ahora, Yahweh cuida incluso, ojo con esto, de los lugares donde inclusive no hay seres humanos. Si nos ponemos a leer todo lo que dijo el Eterno, pues mi voz no da para tanto ahorita, pero ustedes lo van a leer el 38, el 39 hasta el final del libro. Entonces, Él cuida, Yahweh, de lugares donde ni siquiera hay seres humanos. Lo que sugiere que hay un propósito en cosas que el hombre no comprende. No lo comprendemos. Entonces Job, vamos al capítulo 42, responde. Después de que el Eterno le da todas esas preguntas, no para humillarlo, Job responde, capítulo 42, verso 1 al 6. Respondió Job, pero ustedes van a leer lo demás, por favor. En este Shabbat, respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás.
Subraya en el verso 5. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo está esto. Tremendo. Job responde con una declaración de rendición, como diciendo, me rindo. Pues claro, como humanos. Pero esa rendición es con humildad. Y ojo con esto, atención, y transformación personal, interna e intensa. Tras escuchar a Yahweh, Job abandona su exigencia de un juicio legal y reconoce sus limitaciones. Está tremendo, ¿verdad? Punto número 1, pongan. Reconocimiento del poder divino. Punto número 2. Aceptación de su ignorancia. Entonces aceptemos nuestra ignorancia, como Job, que fue sabio. ¿Sí? Porque el verso 5 de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo era por tradición, ¿de acuerdo? Y el arrepentimiento total en el verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora atención. Esta frase marca la transición, atención, entre la religión heredada y la experiencia transformadora. Entonces, tú heredaste una religión. De eso viene la palabra tradición, de tradiere, de pasar de mano a mano. Pero llegó un momento que escuchaste de la Torah y dijiste, ¿por qué estoy guardando el domingo? Si aquí dice en la Biblia que es el séptimo día, que es el Shabbat. ¿Quién te lo reveló? Yahweh, a través de su bendito Ruach HaKodesh. Entonces, Job traía una religión heredada, aunque ofrecía sacrificios a Yahweh. Pero cambió, su experiencia fue transformadora. Un subtítulo, de la teoría a la vivencia. De la teoría a la vivencia. Antes de la crisis de Job, el conocimiento de Job sobre Yahweh provenía de la tradición, de la doctrina, de los dogmas de su época y el razonamiento intelectual. Por eso dice, de a oídas te había oído. Entonces, no voy a repetir para borrar voz. Aunque era un hombre recto, Job, su teología, por así decirlo, porque no existe la teología. ¿Quién estudia a Dios? A Elohim. Su teología era teoría. Y Yahweh, por eso dije en un principio, le pone un mapa práctico. Al encontrarse, por así decirlo, cara a cara, a través de un torbellino, con Yahweh, pasa de saber acerca de Yahweh, de saber acerca de Yahweh, a conocer a Yahweh personalmente. El que no guarda Torah, ese sabe algunas cosas de Dios. Pero el que guarda Torah, pero que guarda, no que estudia, que guarda, ¿sí? Ese ha pasado a conocer personalmente a Yahweh, quien es Yahshua. Un subtítulo, por favor. Cambio en el enfoque del problema. Mucha atención, pero muchísima atención
a lo que voy a decir. Job nunca recibió una explicación lógica de parte de Yahweh sobre por qué perdió a sus hijos, sus bienes, su salud. Si tú ves en la Biblia, aquí en este precioso libro, no vas a encontrar una respuesta que le diga a Yahweh, bueno, ahora ya te expliqué esto del universo y demás, que tú no comprendías, te voy a explicar por qué te enfermaste. Nunca se lo explica. ¿Te lo va a explicar a ti? Tampoco. ¿Me va a explicar a mí por qué estoy así? Tampoco. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Entonces, pero fíjense, sin embargo, la manifestación de Yahweh no resuelve sus dudas intelectuales, sino que las vuelve irrelevantes. ¿Cómo puedo decir esto? A ver, Job ya no se acordó que estaba enfermo. Ya, o sea, sí se acordaba, pues, pero me refiero en ese momento. Y después ya tuvo una transformación de lo que ya les dije. Y entonces lo volvió irrelevante. O sea, Yahweh quiso que Job viera su sufrimiento irrelevante ante todo lo que hace Yahweh. Y Job lo entendió, por eso se arrepintió. Y entonces Job se quedó así, de un cuadro, como decimos. O sea, sin decir palabra. Decir, ver la grandeza divina responde a su necesidad más profunda. Fíjense lo que voy a decir. Ver la grandeza divina responde a su necesidad más profunda. Saber que Yahweh no lo había abandonado. Y esto es para ustedes y para nosotros. Para ti y para mí. Después vean el tema y vayan anotando todo, porque es un tema de fuego. Está sacado de la Biblia. Pongan un subtítulo: Trascendencia del sufrimiento. Ver cantidad de veces en la Biblia no implica una visión física, literal, sino una revelación espiritual, lógico, reveladora. Vale la redundancia. Por eso los profetas, o Yahweh les decía, ¿qué ves, Jeremías? No era una visión física, no, era una visión espiritual. Y eso es los que tenemos eso para gloria de Yahweh, lo digo, no lo entienden los que no lo tienen. Pero los que son santos dicen, pues ese tiene visiones, porque se cumplió. Nos dijo que esto y que no hiciéramos esto y lo hicimos. Y nos los dijo 8 meses antes. ¿Se acuerdan? Sí, no quiero entrar en detalles, pero nada más es eso. Por ejemplo, aquí dije, viene la gran tribulación para Israel. 2 días antes y a los 2 días después viene el ataque del 7 de octubre. Entonces, la gloria es para el Eterno. Entonces, cuando alguien no lo comprende cómo es esto, pero es santo, dice, este tiene visiones. Ese es un profeta. O no sé qué sea, pero es algo más. Y la gloria es para Yahweh, ¿verdad? Bueno, entonces, pero los que no comprenden y no son santos, dicen, este no es profeta. Me cuesta trabajo decirle profeta. No creo que sea profeta.
Y lo que me están pidiendo muchos es, no me comparo con el Rey de Reyes, por favor, una señal del cielo. Muéstrenos dónde están los dos testigos de Apocalipsis 11 y creeremos que usted es Naví. Pues se los voy a demostrar. Pero eso, ni aunque yo se los demuestre, ni aunque yo se los diga, hay cosas que no les voy a poder contar por órdenes de Yahweh. Sí, y eso me lo tienen que tomar con madurez, ¿verdad? No crean que me estoy haciendo de grande. Pero esto tiene que ver con la voluntad soberana de Yahweh. Si el Eterno me dice, no abras la boca, no abro la boca. ¿Qué le dijo el apóstol Juan? No escribas, no escribió. ¿Qué no escribió? Si lo que está escrito está terrible. Bueno, entonces, no es visión física, es espiritual, hermanos. Y sabemos, y yo entiendo, que la gloria es para el Eterno. Pero hay un juego, un espíritu que se mueve. Sí, es un demonio. Y varios de Jezabel que se mueven, ¿verdad? Y dicen, no, este no. Tal vez por envidia, por celos, por no sé qué tanto, pero yo no les he dado motivo. Bueno, vuelvo al tema. Entonces el dolor de Job dejó de ser una condena o un misterio indescifrable para convertirse en el terreno donde Job experimentó el encuentro más maravilloso que tuvo en su vida. Fíjense de qué nos sirve el dolor, hermanos. Es cuando hemos conocido más a Yahweh. ¿Sí o no? Dímelo si no. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando has tenido esos dolores, cualquiera en tu cuerpo, es cuando te has encontrado con Yahweh. Entonces, ya Job no veía su dolor. Ay, pero me está matando esto, etc. No. Pasó a ser irrelevante. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No creo que lo haya dicho con arrogancia, con orgullo, con ego. Ha de estar gritando, llorando a gritos, con lágrimas. Ponte nos podemos poner los zapatos de Job, las sandalias, pero imaginémonos esa escena. Tuvo el encuentro más maravilloso de su vida. ¿Pero por qué es el sufrimiento? Es una prueba de fe. Anótalo. Otra, es un llamado a la conversión. El Eterno aprieta contra la pared para que entendamos que Él manda, que Él es el Rey y que nosotros hemos sido una bola de rebeldes, desobedientes, chismosos, mentirosos, difamadores, pecadores. Bueno, los que ya nos arrepentimos, bendito es Yahweh. Entonces, ¿para qué el sufrimiento a los santos? Nos poda para que demos más fruto. Yo te puedo asegurar, desde que me vino la voz, así, el problema, ahorita hay mucho más fruto. Te lo puede dar a conocer el amado Roe Luis, el amado Isaías y yo, personalmente. Están haciendo más almas. Hay un porqué. Claro que ustedes oran por mí, se los agradezco. Yo soy el primero que ora por mí. Dame voz. Hoy en la mañana no podía pronunciar yo la R, se los dije, en el audio de la Keilah local. Y le dije, Padre, por tu inmensa compasión, es una preciosidad el tema que les voy a dar, porque está sacado de tu Biblia. Son tus palabras. Permíteme mejorar un poco en mi voz. Y me lo concedió. Si me están entendiendo, quiero que me lo pongan en sus comentarios.
Si me ponen Roe, sí se le entiende bien claro. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo ahorita, ¿sí? Pero quiero que me lo digan, que me lo pongan, perdón. Bueno, sí, díganme otra vez su comentario. Mucha atención. Así nos pasa, como a Job, a todos los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de la Torah. Cuando ya realmente hemos nacido de nuevo, pronunciamos las palabras de Job, del capítulo 42, nunca se te olvide, del verso 1 al verso 6. Pero no todo terminó allí. Del verso 7 al 9 dice el Eterno: ahora vengan ustedes tres, Elifaz, Bildad y Zofar. Vengan ustedes tres, voy a arreglar cuentas con ustedes. Porque el Eterno es precioso, Él es justo. Yahweh emite un juicio directo y sorprendente que invierte los papeles. Reprueba con severidad a los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y valida Yahweh la postura de Job. Veamos el 42:7. Y aconteció que después que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti. Miren, yo creo que no nada más sudó. Se hizo pipí y popó, hablo claro. Porque que eso diga el Eterno de uno, le temblaron más que las piernas. Dice, y tus dos compañeros, cuidado, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Tremendo. Pobres, entre comillas. Yahweh valida la postura de Job. Él le dice, este es mi hijo, que me ama, que ofrece sacrificios, que se arrepintió, que habló por ignorancia, que habló porque estaba desesperado por el dolor, pero me ama. Yahweh les ordena a estos tres perversos ofrecer sacrificios y pedirle a Job que ore por ellos, advirtiéndoles que solo por consideración a Job no los castigaría, según su insensatez. Vamos a ver el verso 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, id al ungido, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Tremendo. Vaya, este libro es hermoso, es precioso. Veamos el 9. Fueron pues Elifaz, mira, iban así. No sé si se entiende en otros países. Es que les hacía, tenían un terror, no miedo. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, perdón, es que no veo bien, Naamatita, e hicieron como Yahweh les dijo. Y Yahweh aceptó no la ofrenda de ellos, aceptó
la oración de Job. Aceptó la intercesión de Job. Tremendo, ¿verdad? Porque ellos usaron sus propios dogmas, estos tres, sobre la retribución. Dijeron falsedades al encasillar. Fíjense muy bien cómo se les ocurrió eso. Pero es que eran edomitas. A Yahweh en una forma lógica humana. Ese fue el pecado. Voy a volver a repetir porque eso es importante. Estos tres usaron sus propios dogmas, sus propias creencias, sacadas de no sé dónde, sobre cómo debe de atribuir Dios. Así lo estoy diciendo. Dijeron falsedades de Yahweh. Y encasillaron, entre comillas, nadie puede encasillar a Yahweh, en una forma lógica humana. Ahora, mucha atención. Voy a ministrar en resumen el libro de Job, en unas cuantas palabras. Job fue honesto. Fue honesto. Sí, fue honesto. Fue crudo. Fue directo. Expresó su dolor, su duda, su enojo, sin fingir una fe que no sentía en ese momento. O sea, no fue un hipócrita. Se quebrantó y fue auténtico. Ahora, mucha atención. Su queja honesta fue considerada, fíjense muy bien, su queja honesta fue considerada lo recto, porque buscó al Creador. Pero yo decía como médico en un principio que he oído, ¿por qué tengo esta maldita enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué? He oído cantidad de cosas. Entre los goyim, pero entre los mesiánicos, o que se dicen mesiánicos. Yahweh se enojó principalmente por lo que dice la Biblia contra Elifaz, porque menciona su nombre y luego dice los dos compañeros. O sea, se enojó principalmente contra Elifaz y los otros dos, declarando que mintieron. Y eso ya lo leímos en el verso 7, 8 y 9. Yahweh, y me voy poniendo de pie, aceptó, no me voy a poner de pie, perdón. Yahweh aceptó la oración de Job en favor de ellos. De esto te puedo decir que la oración del justo puede mucho. Y está en la Biblia. Vamos a dar gracias por la palabra. Padre, hemos quedado boquiabiertos con esta administración de tu palabra, porque no entendíamos muchas cosas. Sea honesto contigo mismo. Te damos toda Gabá porque sabemos que en cada sufrimiento humano de los santos hay un propósito perfecto. Toda Gabá Yahshua Mashiach. Omen. Beomen. Aleluya. Si yo quisiera explicar lo de mi voz, lo único que yo podía decir es que estamos en los últimos tiempos y así como ya no se prende la menorá, la voz pues se me ha ido apagando. ¿Por qué? Porque ya es el fin de los tiempos. Ya esto ya prácticamente se acabó. Ya no sé si algún día les diré, por ejemplo, mañana a las 4 no puedo ministrar porque si no me agoto más la voz. Tengo 3 días ministrando y no me quejo. Yo quisiera venir mañana a las 4,
pero no puedo porque si no me echo a perder la voz y quiero seguir con un poco más de voz. Pero si llega el día que diga yo, hermanos, ya no les voy a poder ministrar, ahí está todo ese material, aprovéchenlo, el que quiera bien y el que no también. Puede llegar el día, pero ya se está acercando todo eso, ya se está acercando. Bueno, vamos a pedirle a Yahshua que bendiga a nuestros niños. Pongan sus manos en las cabecitas de sus hijitos. Amén. Concede a nuestros hijos tu bendición, desde los cielos fluya a ellos. Concede bendición, Elohim de Israel. Tú eres la esperanza, confiamos en ti. Concede a nuestros hijos tu bendición, desde los cielos fluya a ellos. Concede bendición, Elohim de Israel. Yahshua HaMashiach, confiamos en ti. Confiamos en Yahshua HaMashiach. Confiamos en Yahshua HaMashiach. Confiamos en Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Ahora quiero hacer una aclaración. Hay muchos que piensan que los hermanos, entre los mismos hermanos, imagínense cómo será afuera, que los hermanos me idolatran. No, no me idolatran. Ellos me aman. Y me aman mucho como yo los amo a ellos. Yo los amo mucho, muchísimo. Porque si doy el tema en 8 días de los 2 testigos, van a entender con más profundidad muchas cosas. Ahora, cuando hacíamos eventos en el edificio, que fueron muchos años, venían multitudes. Cuando estuvimos yendo a La Palapa, ¿sí o no? O en un salón, pues llegan muchísimas almas y quieren saludarme, quieren bendecirme. Y además, yo fui operado de las retinas varias veces, con varias intervenciones y demás. Y veo, sí, pero no veo como ustedes. Por eso ahorita me pongo estos lentes, porque me aumenta la luz para ver. Entonces, lógico que yo siempre pido que haya 2 hermanos junto a mí. ¿Para qué? Para no tropezar. Porque a veces hay cables de las bocinas y yo puedo dar un mal paso. ¿Para qué quiero un golpe? Más de todo lo que me ha pasado, ¿no? Pero piensan muchos, y eso es envidia, que se me acercan y me buscan y se arremolinan los hermanos. Pero ya les expliqué el por qué. Yo soy amigo del novio. No soy Juan el Bautista. Ni estoy diciendo que yo soy el Elías que había de venir. Pero tengo la fe, la voluntad de Elías, del profeta Elías, de dar a conocer a Yahweh y su bendita Torah, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, lógico que los hermanos pues me quieren dar un abrazo, un saludo, etc. Y eso no es idolatría, eso es amor. Porque la Kegilá es mundial. Somos muchísimos. Todo es virtual, ya no tenemos un lugar donde reunirnos. Pero no es idolatría. Los que piensan así son envidiosos, porque quisieran eso para ellos. Pero pues no es del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene misericordia. Y lo he dicho, si Él me llamó, me escogió, me apartó,
me ungió y la gloria es para Él. Bendito es su nombre por siempre, yo no le voy a fallar, porque un par de peleles estén diciendo que la gente me idolatra. Así, con todas las letras, hablo con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Entonces yo tengo que ministrar la Torah, la santidad, no cobro, ni por los libros, ni por YouTube, ni por videos, ni por un consejo, ni por nada. Durante muchos años yo pues bendije a muchos en su matrimonio. Nunca cobré medio quinto, jamás, nada. Pero es un espíritu demoníaco que se va a mover inclusive más fuerte. Yo lo reprendo en el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces es lógico que me busque. Yo soy amigo del novio. Ya lo expliqué alguna vez, pero lo voy a volver a explicar. Está la novia y llega un mensajero del novio. Novia, tienes que prepararte con esto. Esas son las instrucciones de tu novio. Esto. Sí, muy bien, está muy bien, dice la novia. Pero ya el mensajero se fue y le dice la novia, quiere saber más de su prometido, de su novio. Y le dice a un sirviente, oye, ¿dónde está el mensajero que vino? Ya se fue, alcánzalo y dile que quiero que me hable más de mi novio. Bueno, en ese caso yo soy uno de los mensajeros. Yo no soy el único ni el mejor. Entonces por eso los hermanos y también el público me busca, porque quieren saber del novio. Eso es todo. Pero si a eso le llaman idolatría, pues Mishugim están locos. Bueno, vamos a hacer oración por el pan y por el vino. Por dar gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem mitcharetz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri ha'chaven. Bendito es Elohim, Rey del universo, que hace brotar el pan de la tierra y la vid para el vino. En el nombre de nuestro don Yeshua Mashiach, amén, amén, aleluya. Vamos a cantarle 2 halelot que son importantes. La primera, sí, quiero agradar. ¿Cómo? En santidad. Y todo es posible. Y ahí en la de todo es posible, que el Eterno me inspiró, ahí digo, aunque pase tribulación, tú estás conmigo, mi gran Señor, mi gran Adón. Recibe las halelot, Padre, son para ti. Amén, amén.